Bien, bueno, ahora vamos a dar la última parte de la unidad 6 de la parte de electrostática, donde vamos a ver, en la parte, vamos a ver los conceptos bueno, del trabajo que hace una fuerza eléctrica y la energía potencial eléctrica, como habíamos visto, energía potencial rotatoria, energía potencial elástica, vamos a ver la energía potencial eléctrica y el potencial. Son dos palabras parecidas, pero son conceptos distintos. Eh, y bueno, vamos a ver algunas cuestiones en relación a dos de estos conceptos. Y bueno, con esto vamos a terminar vamos a dar por terminada la unidad y como la última unidad también la materia. Por lo tanto, hoy es la última clase de hoy. Bien, entonces, nosotros habíamos visto la semana pasada, habíamos empezado con esta unidad, habíamos visto lo que eran las cargas eléctricas, habíamos visto las fuerzas que se producían entre las cargas y los campos eléctricos bueno, asociados a una carga en el espacio, como generar esos campos eléctricos alrededor de esas cargas o de ese conjunto de cargas. Bien, lo que vamos a ver ahora, vamos a trabajar a partir vamos a empezar a ver el concepto de energía potencial eléctrica, y para eso vamos a pensarlo de la misma manera, digamos, siguiendo como la misma idea, la misma secuencia, de cómo habíamos evaluado o pensado o razonado las energías potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Esta energía potencial eléctrica es otra energía potencial que se suma, digamos, a estas que habíamos visto anteriormente. Bien, como habíamos visto, la fuerza que ejerce una carga, digamos, para atraer a otra carga, digamos, atraer o repeler a la otra, podemos pensar que está, o si esa otra carga se mueve, va a realizar un trabajo sobre esta carga, o sea, esta segunda carga. ¿Qué quiero decir? Yo tengo una carga positiva acá, y acá tengo una carga negativa, esto va a ejercer una fuerza, o sea, esta va a ejercer una fuerza sobre esta, y esta carga viene, se mueve, si yo hasta acá, va a recorrer una distancia. ¿Tá? Si recorre una distancia determinada y hay una fuerza aplicada sobre esa carga, producto de estas dos cargas, entonces esta fuerza eléctrica va a realizar un trabajo. ¿Tá? Bien. A partir de ese trabajo, de la fuerza eléctrica, es que vamos a calcular la energía potencial eléctrica. Esta fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. ¿Se acuerdan que hablamos de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas? Las fuerzas conservativas que habíamos visto hasta ahora eran el peso y la fuerza elástica. Y la característica, o lo que le definía como fuerza conservativa, era que si yo tomaba un punto determinado en el espacio y hacía un camino cualquiera y volvía a este mismo punto, y en todo ese camino yo podía aplicar este es un camino cualquiera, ¿no? Podía aplicar la fuerza, alguna de estas dos fuerzas, el trabajo que iba a hacer esa fuerza a lo largo de todo el camino, en un camino cerrado, o sea, que empieza y termina en el mismo lugar, iba a ser cero. ¿Tá? O sea que el trabajo es reversible, esa es la idea de las fuerzas conservativas. Como habíamos visto, por ejemplo, en la fuerza peso, si yo bajaba, si había una pelota que bajaba, había un trabajo de peso que va para abajo, ¿no? Y la distancia, el recorrido de la pelota, digamos, el desplazamiento iba hacia abajo, sería un trabajo positivo, y después si yo volvía al mismo punto, tenía el peso seguía yendo para abajo, ahora el desplazamiento, ahí en este caso sería, o lo puedo poner con
como profesor, el desplazamiento sería hacia arriba, con un trabajo negativo, estos trabajos se anulan y dan cero. Entonces el trabajo a lo largo de todo el recorrido, si empiezo en el mismo lugar, da cero. Lo mismo pasaba con la fuerza eléctrica. Eso hacía digamos, que los trabajos, que las fuerzas hagan un trabajo reversible, hacía que se definan como fuerzas conservativas. ¿Y cuál era una característica de las fuerzas conservativas? Que tenían asociada una energía potencial. ¿Tá? Eh, el peso tenía asociada la energía potencial gravitatoria y la fuerza elástica tiene asociada la energía potencial elástica. ¿Tá? ¿Por qué tenían asociada o por qué se le asocia a una energía potencial? Porque como el trabajo, habíamos dicho que se empieza y tenía un punto de cero. Esa es la definición de una fuerza conservativa. Entonces el trabajo entre dos puntos, entre el punto 1 y 2, de cualquiera de estas fuerzas, y ahora también de la fuerza elástica, de la fuerza eléctrica, que vamos a agregar, solamente dependía de este punto y de este punto, no importaba el camino. Si era así, si iba así derechito, o si iba a dar toda la vuelta por acá, no importaba, porque justamente son fuerzas conservativas. Entonces solo importaba los puntos 1 y 2, la ubicación de los puntos y 2 para definir el trabajo de estas fuerzas entre estos dos puntos. Entonces, como solo importan los puntos, yo defino una energía potencial en uno de los puntos, en cualquiera de los puntos, y puedo calcular el trabajo de esa fuerza conservativa, como menos la variación de la energía potencial. Esto quiere decir fuerza conservativa. Y esta es la variación de la energía potencial. Acá es la fuerza que corresponde y acá la energía potencial que corresponde. O sea, esto era final menos inicial. Y acá teníamos siempre el signo. Eso es lo que habíamos visto anteriormente, que ahora se va a cumplir lo mismo con la fuerza eléctrica. ¿Tá? Entonces, decimos que la fuerza eléctrica, para dejar anotado, es una fuerza conservativa. ¿Tá? Bien. Por lo tanto, entonces se le puede asociar una energía potencial, ¿tá? Que vamos a llamar energía potencial eléctrica. Bien, si yo tengo dos puntos, como decíamos acá, voy a anotar acá, yo tengo los dos puntos 1 y 2, o A y B, acá yo tengo los puntos A y B. Entonces yo decía que la energía potencial, perdón, el trabajo de esa fuerza iba a ser igual a menos la variación de la energía potencial. ¿Está? Esto es lo que escribí acá. Entonces el trabajo, vamos a buscar todo el mundo, así, hablamos siempre de la fuerza eléctrica. Acá tenemos un punto A inicial y otro punto B. Acá hay un determinado desplazamiento, no importa si el caminito fue este, o si el caminito fue así, o si yo, lo que sea. Pero tengo dos puntos A y B, entonces el trabajo de la fuerza elástica, perdón, la eléctrica, entre A y B, va a ser A y B, si la anotamos, va a ser la variación de energía potencial elástica. ¿Está? Entonces, esa... ¿No es eléctrica? Sí. ¿No es eléctrica la variación? Elástica.
eléctrica. Entonces, eso es lo que tenemos como definición. Ahora, en el caso de la fuerza eléctrica, vamos a tener vamos a ver distintos casos que no vamos a tener una ecuación general como teníamos en los otros casos. ¿Tá? Dependiendo de cómo sea nuestro campo o nuestra configuración de cargas, vamos a definir una u otra forma va a tener una u otra forma nuestra energía potencial eléctrica. ¿Está? O sea, nosotros, ¿qué quiere decir? Que habíamos visto que la energía potencial gravitatoria tenía, bueno, era M por G por H, siempre igual. Bueno, acá vamos a ver que la ecuación final va a depender por ahí de cómo es nuestra configuración de carga. ¿Está? Pero vamos a hacerlo para que se entienda mejor. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo un campo uniforme? Vamos a ver cómo es la energía potencial gravitatoria. A ver, porque yo qué quiero decir de esto. Que el trabajo de la fuerza eléctrica, el punto de B, que era igual a esto, ¿se acuerdan que yo lo calculaba como la integral entre A y B de la fuerza eléctrica por el desplazamiento? El desplazamiento lo teníamos como no sé cómo lo Profe, teníamos acá. ahí justo da la Ah, luz. un poco acá abajo. Esto es lo que habíamos visto como resultado final, digamos, pero se acuerdan que nosotros partíamos de que el trabajo de la fuerza eléctrica, entre el punto A y B, si querés, lo calculábamos como la integral entre A y B de la fuerza eléctrica por el desplazamiento. ¿Ah? Este iba a ser entonces, no puse a nadie como co-creador. Si algunos, se quiere poner como co-creador. Yo no tengo problema, profe. Si quiere ponerme a mí. Ahí no sé si está entrando Romina, pero no me... Sí, 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 ahí está, ahí la acepté. Ah, por ahí demora. Buenísimo. Ahí está. Hola Romina, ¿está por ahí? Entonces, estamos. Bueno, Hola. ¿qué tal? Bueno, entonces estábamos viendo el trabajo de la fuerza eléctrica, lo calculábamos como la integral, como cualquier otro trabajo. La integral entre los dos puntos que vamos a evaluar, el trabajo de la fuerza por el desplazamiento, el producto escalar entre esos dos vectores. Entonces, el tema acá es que nuestra fuerza eléctrica va a ir cambiando, ¿tá? Porque no es constante como puede ser en la fuerza peso. Porque, bueno, eso, por ejemplo, si acercamos una carga a otra carga, ahí vamos a tener una fuerza que va variando. Entonces, ya no es una fuerza constante, por lo tanto, no podemos decir que este trabajo es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de lambda. Por decir que esto varía siempre y cuando la fuerza sea constante y el desplazamiento rectilíneo. ¿Tá? En este caso, no, por lo menos en el caso general, no va a ser así, entonces no vamos a tener una ecuación, eh, una ecuación general para toda la energía, para calcular la energía potencial eléctrica. Entonces, vamos a tomar distintos casos. Por ejemplo, empecemos con un caso más sencillo, que sería tener una energía potencial cuando el campo es uniforme. ¿Tá? Entonces, yo como energía potencial eléctrica,
¿Qué quiere decir cuando el campo es uniforme? Bueno, si yo tengo el campo uniforme, acuérdense que se acuerdan que habíamos visto que el campo se relacionaba con la fuerza, o si quieren, lo veíamos así, cuando tengo dos cargas, la fuerza era el campo dividido la carga. Entonces, si yo tengo un campo uniforme, entonces la fuerza que se ejerce sobre ese campo es uniforme también. Entonces es constante. ¿Ya? Entonces eso, bueno, es una simplificación o me va a servir para hacer más fácil el cálculo de la integral. Entonces imagínense, por ejemplo, que tengo, no sé, que tengo una placa acá abajo y una placa acá arriba. Acá tengo muchas cargas positivas y acá tengo cargas negativas. Esto, si yo me alejo de los bordes, porque los bordes no, pero alejado de los bordes va a generar un campo constante que tiene esta forma. ¿Está? Un campo continuo, las distribuciones de carga. Entonces, ¿cómo hago yo cómo calculo para este caso? Bueno, imagínense que yo tengo una carga positiva que está acá, y que va a ir desde este punto, que yo le pongo A este punto, que yo lo llamo B. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que ejerce la fuerza eléctrica entre dos puntos A y B en este caso? Bueno, entonces planteo esto, el trabajo de la fuerza eléctrica entre esos dos puntos, pasa la integral entre A y B de la fuerza eléctrica por el desplazamiento. Bien. ¿Qué pasa? En este caso, la fuerza eléctrica, ¿cuánto va a valer? Si el campo, bueno, siempre, acá el campo es constante, entonces acá E es constante, entonces la fuerza eléctrica va a valer siempre Es sobre la carga. la fuerza, claro, va a valer E por la carga. ¿Está? Yo he hecho, yo lo escribí al revés, ¿no? E es la fuerza sobre la Sí. carga. Ah, ok, sí, Yo usted lo había puse al escrito revés. al revés. Sí, sí. Sí, no, Sí, sí. no. ¿Se acuerdan que habíamos definido que la fuerza era K por Q sobre R cuadrado? Y el campo, esto es entre dos cargas, y el campo era hacerlo por unidad de carga, sería la fuerza por unidad de carga. ¿Tá? Es como que yo dividía esto por la carga Q0, que la llamaba carga de prueba. ¿Tá? Por lo tanto, el campo me quedaba como, para una carga puntual, Q por la carga que estoy considerando, medio R cuadrado. ¿Tá? Por eso es así, digamos. El campo es la fuerza eléctrica sobre la carga. Que no sé qué es. Bueno, entonces la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. ¿Tá? Parece que, de nuevo, el campo, pensarlo como que es la fuerza eléctrica por unidad de carga. O sea, el valor que tenga la fuerza eléctrica por unidad de carga. También con las unidades también es fácil de verlo así, porque esto es Newton, el campo es Newton por Coulomb. Entonces me da esa idea de la fuerza por cada unidad de carga. Bien, ahí te llamé Q0, un valor Q0 por E, por el desplazamiento. En este caso, si yo, bueno, yo puedo definir el eje, lo defino acá como el I hacia arriba, digo I porque lo puse vertical, pongo el 0 en el punto final, en el punto más bajo, o sea, lo vamos a hacer coincidir acá con esta placa, punto 10, más fácil, digamos. Entonces yo digo que voy desde el punto, desde esta placa hasta esta placa. Son placas cargadas, puede ser esta positiva y esta negativa.
Y acá hay una carga que va desde este punto hasta este punto. Estas otras líneas son el campo, pero lo voy a borrar para no confundir. Y acá es que tengo el Q0, que es esta carga que viaja entre este punto y este. ¿Está? Bien. Entonces, esto acá, yo lo puedo, como decía, la carga por el campo, por el diferencial de L, que en este caso lo podría pensar como el diferencial de I, porque el camino recorrido está en I solamente. ¿Ah? Estamos haciendo como el caso más sencillo. Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica lo puedo sacar afuera y me queda la integral entre A y B, el diferencial de I, estoy sobre el eje Y, y me queda que esto es Q0 por E, el integral del diferencial es I, por I en el punto B, evaluado en B, menos I evaluado en el punto A. ¿Está? Fíjense que cuando yo tengo este caso, eh, de nuevo, lo pongo el punto I, lo puedo poner, si esto está inclinado, sobre el eje X, pero lo importante es que es sobre un punto, porque yo estoy hablando entre un campo uniforme, ¿tá? Y la carga se va a mover linealmente en ese campo uniforme. Entonces yo lo que tengo es esto. Si considero, fíjense, si considero el paro acá, esto me queda Q, C, o D, D, menos Q, C, D. Entonces yo defino mi energía potencial, acá, energía potencial eléctrica, esto para el caso de T constante, yo lo defino como Q por E por I, por la posición. De nuevo, I porque estoy en este punto, puede ser por X. Esto hace que yo pueda reemplazar acá, y yo lo defino de esta manera, la energía potencial eléctrica para un campo constante. Entonces, esto va a ser el U eléctrico, si se quiere, B final, acá dice igual, por inicial. Profe, Sí, entonces, que el campo sea uniforme, es que el campo sea constante. claro. Que sea uniforme, estamos hablando que el campo tiene que ser constante. Eh, sí, acá hice mal algo porque me da al revés. No, está bien. Este es. Pues yo estoy yendo en contra del desplazamiento. Le hice la compliqué. Claro, esa es otra cosa que le quería consultar, porque como es el movimiento de los electrones, del negativo va a ir al positivo. Claro, no, yo estoy tomando una carga positiva acá, porque se está moviendo Ah, hacia claro. allá. Se va a mover, sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que yo estoy, el diferencial acá, lo estoy tomando al revés, porque este sería el IB sería 0, si se quiere, que es el punto más bajo, y el IA sería el punto más alto. Claro, si yo hubiera tomado el eje Y al revés, digamos. Claro, para hacer acá tendría que dar vuelta, si yo lo quiero hacer, que se me vea, Puede cambiar el B y el A nomás y ya está. claro, por eso, puedo hacer así, ¿no? Yo, porque le quiero hacer el ejemplo más sencillo, digamos. No es que esté mal, pero tendría que lo hago así, entonces tomo la carga positiva que va a ir
a favor del eje Y, si no tengo que tomarlo como. Entonces yo tengo acá el A y acá el punto B. Yo voy de A hacia B. O sea, de positivo a negativo que coincide con mi eje positivo, mi eje Y. ¿Está? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo evalúo entre B y A y me queda la variación, este sería el A, B menos el A, que queda final menos inicial. A ver qué tengo aquí. Bueno, acá no repaso. Ahora lo repaso, pero la idea, no quiero demorarme acá. En el libro está igual dicho. Hay algo que te estoy errando, que no lo suelo ver ahora. Esto me tiene que dar igual a menos la variación de la energía potencial eléctrica. ¿Tá? Y menos la variación, acuérdense que hablamos de menos la. ¿No? Esto me tiene que dar menos energía potencial inicial más energía potencial final. Tiene que dar así, menos final menos inicial. ¿Tá? La inicial es positiva y la final es negativa. Para que a mí después me dé menos energía potencial eléctrica. Ahora veo bien, pero que hay no sé qué deducción hice más. Pero como les digo, esto está en el libro, digamos, no es tanto la idea de hacerlo, sino más que nada entender que para distintas configuraciones, yo tengo distintos, esta es la energía potencial, tengo distintas ecuaciones, distintas formas de calcularlo. ¿Ah? Acá lo calculo de esta manera. Pero si yo voy a tomar el caso más común, digamos, no sé, más, sería el más sencillo, pero entre dos cargas, que sería el caso más original, por decirlo de alguna manera, eh, o sea, borro acá, dejo eso. Y ahora, en vez de tomar la energía potencial eléctrica, cuando está un poco uniforme, es la energía potencial eléctrica cuando con dos cargas puntuales. ¿Qué quiero decir? Acá tengo, como les dije hoy, una carga, vamos a llamar Q, Q0, y otra carga por acá, que la voy a llamar Q. ¿Está? Entonces, si yo le pongo, defino, vamos a poner esto negativa. Entonces yo defino un punto acá, como el punto A, y acá otro punto como el punto B, como el punto de llegada. O sea, quiero calcular el campo entre esos dos puntos. Entonces lo que tengo que hacer es de nuevo plantear el trabajo de la fuerza eléctrica entre A y B, multiplicando el valor de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, acá tengo que, ahora sí, acuérdense que, a ver, si te lo pongo acá, 1, esto era la distancia, perdón, la distancia que va a ser, la llamábamos R,
entre R0 y R1, sería en este caso. Entre estos dos. Y la fuerza eléctrica ahora va a depender de esa distancia. ¿Está? Entonces, cuando yo hago la integral entre A y B, tengo que poner el valor de la fuerza, que sería la constante por Q0, Q1, dividido la distancia 1, 0, 0, 1, por, en este caso, si yo tomo acá como un eje X, puedo considerar como si fuera el diferencial de X. O si tomo esto como R, como el valor integral, puedo poner como el diferencial de R también. Acá. ¿Se entiende? No quiero hacerle quilombo. Pero, o sea, si yo defino el eje X, en realidad podría poner, y acá a este punto, lo defino como X0, acá pongo el X igual 0, entonces este valor donde está es el valor de X. ¿Ya? Ese que llamamos siempre R va a ser X. Y esto es diferencial de X. ¿Se entiende? La idea es que la variable es lo que yo estoy haciendo el diferencial, integrando con el diferencial que es la variable que está acá abajo. Perdón, esto es cuadrado. ¿Está? Entonces, lo que obtengo de acá, si yo hago todo bueno, tendría que despejar, hacer el coso, me da que el estoy integrando el menos. Bueno, acá yo resuelvo todo esto y me queda, de nuevo, está en el libro la resolución, y esta me queda acá con Q0, 1 sobre X más XB más 1 sobre X. Así, ¿no? Sí. Esto me da que lo primero así, 1 sobre XB, otro negativo, más la constante, el producto de las cargas, esto sería X0 y X1, por 1 sobre X. Entonces, acá yo voy a definir si mi energía potencial eléctrica para el caso de dos cargas puntuales va a valer esto. ¿Está? K por Q0 por Q1 o QA, QB, dividido el X o el R, que es la distancia entre 0 y 1. ¿Está? Fíjense que es muy parecida a la fuerza que está por Q0, Q1, con el R 0,1 al cuadrado. Esto es a la 1. ¿Tá? Entonces yo acá puedo escribir que me queda de esta forma. Me queda que esto es menos la U final más la U, la energía potencial eléctrica final, más la energía potencial eléctrica inicial. Que me queda menos la variación de energía potencial eléctrica. Eso es acá, digamos lo que quiero que llegar. Pero acá lo que más que nada, vamos a hacer las demostraciones que de nuevo, para no hacer lío, y porque yo ya me hice lío, me faltó un ciclómetro en algún lado,
lo que yo les quiero mostrar, lo que quiero que quede claro es esto. Que para de la energía potencial, en los otros casos habíamos visto que, que era una determinada energía potencial fija, digamos, no cambiaba. En cambio, para acá va a depender de la configuración que yo tome, o sea, de cómo son las fuerzas, o sea, cómo hacer el campo, cómo varía el campo entre las dos cargas que yo tengo. Entonces voy a tener distintas energías eléctricas, energías potenciales eléctricas, dependiendo del caso que yo esté analizando. ¿Está? Yo pongo tinta. Bueno, la energía potencial eléctrica, además, eh, ustedes van a ver, bueno, fíjense la forma que tiene. Si yo grafico eso, ¿cómo me va a quedar? Ven que, o sea, si yo grafico la energía potencial en relación a la distancia, voy a ver que a medida que estén más cerca, la energía potencial va a ser más grande, y a medida que me alejo, la energía potencial va a ser más chica. ¿Tá? Y eso tiene sentido en relación si lo comparamos con el trabajo. Porque si yo pienso en energía potencial como el trabajo que yo tengo que hacer para llevar una carga cerca de la otra, entonces ahí sí tengo si yo lo pienso de esa manera, es lógico este resultado. A ver, ¿qué quiero decir? Si yo tengo estas dos cargas que se están acercando, yo estoy pensando que la energía potencial eléctrica tiene que ver con el trabajo. Entonces, cuanto más cerca estén, más trabajo voy a tener que hacer para acercarla. ¿Tá? Entonces, cuanto más cerca, la energía potencial va a ser mayor. Si yo grafico, como yo le decía recién, grafico la energía potencial eléctrica. Si son de igual carga, si no sería al contrario. Exactamente. Si son del mismo valor, van a tener una función así. Cuanto más cerca de R, cuanto más chiquito el R, el valor se me va a ir me va a tender a infinito. ¿Tá? O sea, cuando esté igual valor. Claro, acá como yo justo puse el valor del contrario. Al revés. Esto es cuando son dos cargas positivas, son dos cargas del mismo signo. O dos cargas negativas. Bueno, se puede hacer lo mismo, pero pensándolo para separar la fuerza que se necesita para separarlas, digamos. Está bien, para separarla. O sea, si están cerca, el trabajo que yo voy a tener que hacer para alejarlas, digamos, Está va a tener que una de ser otra. mayor. Exactamente. O pensarlo así. Esto que se dice de la energía eléctrica es tan, o sea, porque todo lo que estamos viendo como que me recuerda a los videos que hay de cuestiones de imanes y esas cosas, que, por ejemplo, el tema de que más cerca con distintas cargas, más trabajo separarlos, cuando uno va acercando dos imanes, digamos que llega a un punto como que se terminan de unir, como que se van uniendo cada vez más rápido o como que cuesta más unirlos a dos Claro. imanes. Sí, porque los imanes y la fuerza magnética y la fuerza eléctrica tienen eh, muchísimo en común, digamos. Bueno, tienen como el mismo origen, pero después el comportamiento es muy similar, digamos. Es distinto porque es distinta la naturaleza en el sentido que una cosa es una carga y otra cosa, o sea, si yo tengo una carga y un imán de la heladera, digamos, no es que se atraen, no hay una fuerza entre ellos, ¿entiendes? Porque hay un polo norte y sur y el otro es una carga positiva y negativa. Pero entre las cargas positivas y negativas y entre los polos de un imán, el polo norte y el polo sur, la relación es la misma. La fuerza de atracción también es la misma, va como la distancia al cuadrado. Y el comportamiento, todo lo que estamos viendo es muy similar, digamos. Nosotros no lo alcanzamos a estudiar, pero bueno, sí,
es eso, digamos, muy similar en cuanto a comportamiento. Bueno, yo le decía que en este caso sería cuando, tenemos el caso acá, cuando son positivas y negativas. Está al revés. La energía potencial sería cero cuando yo me voy al infinito, igual que acá, cuando a medida que voy al infinito, esto se hace más grande, entonces esto me tiende a cero. Pero cuando me voy acercando, como una de estas dos es negativa, lo que va a hacer esto es irse a menos. ¿No? O sea que la energía potencial eléctrica siempre tiende, a medida que se acercan, a dos cargas al infinito, si son de igual signo, o al menos infinito si son de distinto signo, porque se quieren acercar. O sea que quiere decir que voy a tener una muy baja, digamos, en energía potencial eléctrica. Pero, de nuevo, acá, lo que, igual que la energía eh, igual que la energía potencial gravitatoria, yo siempre se toma el cero, siempre se toma un lugar para poner el cero. ¿tá? Porque lo que a mí me interesa es, como habíamos visto en la energía potencial gravitatoria también, es la diferencia. Muchas veces, o sea, no me tanto el valor de U no me sirve, o para analizar, lo que más me va a servir es la variación de U entre los puntos. ¿tá? Entonces, es como la energía potencial del gravitatorio. ¿Se acuerdan que yo podía decir, bueno, el cero lo pongo acá en el piso, pero si no lo puedo poner más abajo o lo puedo poner más arriba? Y era en ese sentido arbitrario el valor de la energía potencial. Pero lo que no es arbitrario es la variación de energía potencial, porque yo hago una resta, una diferencia, entonces no importa dónde ponga el cero, sino que la variación va a ser siempre la fija. Y acá pasa lo mismo. En general se toma que cuando R es infinito, el infinito, la energía potencial es cero. La energía potencial es cero. ¿tá? Eh, y bueno, y después cuando se acerca tiene eh, esta forma de acá. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando acá yo estaba viendo una carga, cuando tengo una carga sola? ¿Qué pasa cuando tengo muchas cargas? O sea, cuando tengo varias cargas puntuales. ¿tá? Después, cuando tengo, después, a partir de conocer cómo es con varias cargas puntuales, puedo hacer otras distribuciones de carga. Cuando yo tengo eh, lo mismo que pasa con el campo y con la fuerza, cuando yo tengo un arreglo o una cantidad de cargas, por ejemplo, tengo varias cargas y acá otra carga, vamos a ponerle esta, le vamos a llamar Q0, y esta le vamos a poner Q1, Q2 y Q3. Entonces, ¿cómo es la energía potencial eléctrica con muchas o varias cargas puntuales? ¿tá? Bueno, como yo decía, igual que el campo, cuando yo tengo un campo y lo que hacía es sumar vectorialmente los valores de los campos, la energía potencial va a pasar lo mismo. ¿está? Cuando yo tengo yo quiero calcular la energía potencial sobre esta carga, o sea, el trabajo que realizan la fuerza Q1, Q2 y Q3 sobre mi carga, lo que tengo que hacer es justamente lo mismo, sumar la energía potencial. ¿está? Acá, bueno, yo
tendría que hacer la suma de las integrales, pero me queda esto sería, a ver que yo les puedo hacer la energía potencial de 1, esta sería la energía potencial eléctrica sobre la carga Q0. Esta sería la energía potencial Q0, Q1, más la Q1 sobre Q0, más Q2 sobre Q0, más la energía potencial Q3 sobre Q0. ¿Está? Y acá calculo lo mismo. Yo tomo este como R10, este como R20 y este como R30. Entonces acá me va a quedar que esto va a ser K por Q1 por Q0 dividido el R10. Y así con las otras. Más K por Q2 Q0 dividido R20. Y en definitiva sigo sumando los campos. Bien, perdón, no los campos, la energía potencial. Esto me da de nuevo, bueno, acá puedo sacar factor común, K, K0, y me queda la suma de K carga por la distancia entre la carga y la que yo estoy calculando. Bueno, esto de nuevo es para calcular, cuando yo quiero calcular la energía potencial eléctrica sobre una carga. ¿Tá? Esta energía potencial eléctrica que tengo acá. O sea que si yo traslado esta carga y lo paso acá, entonces para calcular la variación de la energía potencial de Q0, lo que tengo que hacer es calcular todo esto para el punto, supóngase, inicial. ¿Tá? O sea que acá tengo, supongamos que la carga no varía, lo que no van a variar son las distancias. Estas serían R10, R20 y R30 inicial. Y después tengo otro lugar final. Entonces tengo que, de nuevo, definir las distancias entre R10 y R20 y R30. Y calculo de nuevo lo mismo, pero para el punto final. Y hago la resta de eso. Entonces, eso sería para calcular la variación de energía potencial sobre una carga. ¿Tá? Es la superposición de todas las variaciones de energía potencial con cada una de las cargas puntuales. Ahí el libro lo escribe, bueno, es lo mismo. La variación de energía potencial, o sea, primero la energía potencial en Q0 está por Q0 por la sumatoria de I de 1 hasta N, la cantidad que haya, de QI sobre el R y C. ¿Está? Esto sería toda la sumatoria. Y para calcular de nuevo la variación, hago esto inicial menos lo mismo, pero final. ¿Está? Bien. Como yo les decía, cualquier distribución de carga que yo puedo considerar, la puedo tomar como una suma de todas estas cargas. Pero ahora quiero conocer cómo es, lo otro que puedo calcular, cómo es la energía potencial, pero no de una carga, sino de todo el sistema. ¿Qué quiere decir de todo el sistema? Bueno, yo quiero decir, bueno, yo tengo estas 4 cargas acá, esta y esta. ¿Cuál es la energía que yo necesito para armar ese sistema? ¿Se entiende? Ese sistema de carga.
O sea que yo quiero calcular el trabajo que me lleva. Supónganse que yo tengo todas las cargas del infinito. Acuérdense que cuando hablamos de infinito hablamos de distancias tan grandes que ya las fuerzas eléctricas son despreciables, porque pueden ser algunos centímetros o algunos metros, yo lo puedo considerar como infinito, ¿tá? Depende del, del tipo de la carga que yo esté considerando, del tamaño de la carga o de la precisión que yo esté considerando. Pero cuando hablamos de infinito, nos referimos a un valor muy grande en relación a otra cosa. Entonces, yo quiero calcular cómo es la energía potencial de todo el sistema, del sistema de partículas. Quiero saber cuánto es el trabajo que yo tengo que hacer, el trabajo que tengo que hacer para armar un conjunto de cargas. O sea que yo voy a pensar, quiero calcular la energía potencial eléctrica pero no sobre una carga, o sea, a partir de varias cargas puntuales, de una carga puntual a partir de varias cargas puntuales, sino de un sistema de partículas cargadas. Y de nuevo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo quiero calcular la energía. Imagínense que yo tengo esa carga, o arrancamos con esta carga QC. Después, yo traigo otra carga, voy a traer otra carga acá, Q1, y para traerla acá voy a tener que hacer, pensamos de esta manera, traerla me va a requerir un determinado trabajo, que ese trabajo que yo hago va a ser el trabajo. Perdón, ¿alguien? ¿No? No. Entonces, el trabajo que yo hago para traer esta carga acá va a ser puedo pensar como el trabajo que hay, que hace esta carga sobre esta carga, que está en el infinito y que viene hasta este punto acá. ¿Tá? Y después, ahí tengo un trabajo. Después, yo quiero poner otra carga acá, en este punto. Bien, entonces, ¿qué trabajo va a llevar traer una carga y ponerla acá? Bueno, voy a tener que hacer como un trabajo no, las cargas son las cargadoras. Voy a tener que hacer un trabajo que va a depender de esta, pero también de esta. Entonces, yo tengo que ver cuánto es el trabajo por estar esta carga acá y el trabajo por estar esta carga acá. O sea que yo tengo que calcular la energía potencial eléctrica de este punto en relación a este y a este. Y si yo quiero otra carga más, tengo que calcular en relación a este y a este. ¿Se entiende? Esto estoy calculando la energía potencial del sistema de carga. O sea, lo que a mí el trabajo que a mí me significaría poner esta carga acá, después esta carga acá y después esta carga acá. Eso tengo que hacer la suma de todas las energías potenciales, pero no solamente, hoy había hecho de esta sola, porque había hecho esta con esta, y bueno, había llegado a otra de esta carga acá. Ahora tengo que hacer de esta, pero de la interacción con todas, de esta que también interactúa con todas y de esta que interactúa con todas. ¿Se entiende? Entonces, tendría que hacer, o sea, la energía potencial del sistema de partículas va a ser energía potencial entre 0 y 1, vamos a ponerlo bastante, más energía potencial entre 0 y 2, más energía potencial, vamos a hacerlo por partes. Esa es por traer esa carga de acá hasta acá. Ahora, cuando yo traigo esta carga acá hasta acá, voy a tener que hacer energía potencial entre 0 y 2, ya, esta no está. Traigo esta acá, voy a tener que hacer el trabajo por estar esta carga acá. Más la energía potencial entre 0 y 1. Perdón, entre 1 y 2. ¿Ah? Es la energía que tengo por esta carga acá.
Y cuando traiga 3, voy a tener que hacer el trabajo teniendo en cuenta las 3. O sea, es la energía potencial de 0 con 3, más la energía potencial de 1 con 3, más la energía potencial de 2 con 3. ¿Está? Tengo que calcular vamos a hacer la combinación entre todas las cargas que tengo. ¿Se ve? Entonces, esta sumatoria de todas las combinaciones de las cargas me va a dar cuál es la energía total potencial de mi sistema. Que es lo mismo que el trabajo que tengo que hacer para juntar, si quieren, todas estas cargas. O al revés, el trabajo que pueden hacer, que tengo, acuérdense la idea de energía potencial, como la energía que está almacenada, si yo esto lo suelto, ¿tá? Voy a eliminar pueden hacer un determinado trabajo, que es el que yo estoy calculando acá como energía potencial. ¿Entienden? Tienen la capacidad de hacer ese trabajo. Como esa idea, se acuerdan que hablamos del resorte, y cuando está comprimido, tengo una energía potencial ahí que si yo lo suelto, tiene la capacidad de empujar algo, o sea, de hacer un trabajo sobre un objeto. Bueno, en este caso es lo mismo. Si yo calculo la energía total de este sistema de partículas, estoy calculando la energía que tiene este sistema de partículas para hacer un determinado trabajo. ¿Está? Bueno, si yo lo escribo a esto, Una consulta, ¿siempre son 2 a 2, por así decirlo? claro, porque yo conozco, o sea, cómo calcular eh, eh, para, para entre dos cargas puntuales. ¿Entiendes? Ah, ok, Yo a ok. esto voy a calcular como K por Q0 por Q1 dividido el R01. Y así con todo. ¿Entiendes? Esta última va a ser K por Q2 por Q3 dividido el R por 3. ¿Está? De nuevo, si todo esto me da 50 joules, quiere decir que este arreglo de carga, este conjunto de carga tiene, si yo lo dejo libre, tiene la capacidad de generar un determinado trabajo por 50 joules. ¿Está? Esa es un poco la idea por ahí más allá de cómo se calcula matemáticamente el concepto físico de la energía potencial de un sistema de partículas. ¿Está? Ven que cuando yo hablo de energía potencial eléctrica, no es tan igual, por decirlo de alguna manera, lo que es energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. Bueno, era una ecuación y de ahí queda nada más. Entonces tiene como un grado de complejidad un poco más, porque tiene que ver de cómo son las cargas y demás, y cómo es la configuración de cargas, pero bueno, el concepto en sí es ese, digamos. La energía potencial es cuando yo almaceno energía dentro del sistema. Bueno, entonces como yo le decía, si yo hago toda esta sumatoria, acá saco acá, digamos, un factor común, y hago todo esto y me queda una sumatoria eh, que sería entre KI, perdón, QI con QJ de R y J. ¿Está? Y acá esto sería para I de 1 a N y para J mayor a I. No sé si estoy estrictamente la nomenclatura matemática, pero ¿se entiende cuál es la idea? Porque acá yo tengo 0,1, 0,2 y 0,3. Esos serían los primeros. Claro, perdón, este sería el 0. Pero entonces yo tendría unas n-1 cargas. Claro, yo porque acá la empecé a llamar desde 0, digamos. Claro, sí, sí, sí. Sí, claro, N-1, está bien. En No, 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 realidad está tendría bien, que está ser. bien. No, no, es que está bien porque usted empieza desde el 0. Si empezaría desde el 1, sería hasta n-1. Pero como empezó Está del bien. 0 ya está. Sí, sí. Ahí está bien. Entonces, esto es 0, 1, 2 y 3. Entonces, la primera sería 0 y 1. ¿Está?
el segundo sería 0 y 2 y 0 y 3. Después tengo 1, 2 y 1 y 3. Y después tengo 2 y 3. Son los 6 términos para el caso que y va de 0 viene 3. ¿Entiendes? Eh, Nosotros, de nuevo, en física lo ponemos así, pero por ahí los físicos no somos tan estrictos como en la escritura de la manual. Si ustedes lo ven, lo escriben así y ya está. Creo que se entiende. De nuevo, para sistema de partículas. Yo quiero ver todas las partículas. No para una partícula en particular, una sola partícula en particular. ¿Está? Bien, bueno, hasta ahí lo que es energía potencial eléctrica. Ahora lo último que vamos a ver es lo que se llama potencial eléctrico. No sé por qué la complican tanto con los nombres, porque energía potencial eléctrica y potencial eléctrico son muy parecidos, pero son dos conceptos distintos. ¿Está? Vamos a borrar esto. La idea de potencial eléctrico es como hacer, ¿cómo sería? Independizarnos la energía potencial eléctrica de la carga. Potencial eléctrico. De nuevo, la idea de potencial eléctrico es, ¿qué sería? La energía potencial eléctrica por unidad de carga. O sea, lo que yo quiero es, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto la fuerza eléctrica, bueno, que para dos cargas puntuales lo consideramos así, Q1, Q2, dividido en R1, R2. Bien. Es justo en el brillo del pizarrón. Ahí va, más o menos. Perfecto. Sí, Ahí sí. no escribí. Bueno, habíamos visto que la fuerza eléctrica era K por Q1, Q2, dividido en R1, 2, 1, 2 al cuadrado. Y después habíamos tenido el campo eléctrico y lo que decíamos que era la fuerza eléctrica dividido la carga. Que lo que estábamos haciendo era como, perdón, la carga 2. Lo que estábamos haciendo era como independizarnos de la carga, o sea, era la fuerza eléctrica por unidad de carga. Acá la idea de potencial eléctrico es lo mismo, digamos. Yo tengo un arreglo determinado de carga y lo que voy a hacer es, quiero calcular cuál es la forma que yo decía que tenía esto acá. Q1, Q2 y Q3. Y decía, bueno, acá pongo otra carga que yo voy a llamar Q0. Bueno, ¿cuál es la energía? No lo último que dije del sistema, sino hoy cuando dije la energía potencial eléctrica de Q0. Bueno, y ahí calculaba todo. Entonces, la idea del potencial eléctrico es decir, bueno, no importa Q0, yo quiero saber la energía potencial por unidad de carga. O sea, es como que calculo todo esto y lo divido por Q0. ¿Está? Es la energía potencial dividido Q0. ¿Está? Entonces me va a dar cuánto es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Eso sería el concepto de potencial eléctrico. Es un poco así, visto así, o llegado a este punto, no es tan fácil de ver. Como no es tan fácil de ver el campo eléctrico ni la energía potencial eléctrica, son por ahí la gravitatoria, el elástica son más fáciles porque es más intuitivo, digamos, son más a mano. Y esto otro, el potencial eléctrico, la energía potencial eléctrica es más difícil de ver. Pero, como yo les digo, el potencial eléctrico, bueno, no les dije hoy, pero la energía potencial eléctrica
Como cualquier energía potencial eléctrica se mide en joule, ¿no? Eso, bueno, ahora porque vamos a hablar de las unidades, me acordé. Pero eso, claro, digamos, estamos hablando de energía potencial. Entonces, como yo le decía, el potencial eléctrico, más allá de que sea complicado por ahí verlo o entenderlo físicamente, es lo que nosotros vemos a diario en las fuentes de energía. Por ejemplo, una pila dice, que tiene acá, dice que es de 1,5 volts. ¿Tá? Esos volts son el potencial eléctrico de la pila. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo una carga acá, bueno, acá tengo que poner un cable, ¿no? Porque tengo que poner un conductor que vaya de un lado al otro de la pila. Si yo pongo una carga acá de 1 coulomb, el trabajo que va a realizar ese conjunto de cargas, supongamos, o sea, pensémoslo como un conjunto de cargas, yo tengo acá carga positiva y acá carga negativa separada, el trabajo que va a realizar es de 1,5 joule por coulomb, por cada coulomb. ¿Se entiende la idea? Esta idea así en general. Eh, el potencial eléctrico es la fuente de energía que, de nuevo, que volvemos ayer. Puede ser la pila o puede ser no sé, el enchufe, que son 220, ¿tá? Es eso, es el potencial eléctrico. Es lo que nos dice la capacidad de realizar un trabajo o la energía potencial eléctrica que tiene almacenada, digamos, esa fuente de energía. Entonces, ¿qué habíamos dicho acá? Bueno, habíamos dicho que si yo tengo el trabajo de la energía potencial eléctrica entre dos puntos A y B, lo podíamos calcular como, bueno, menos la variación de la energía potencial eléctrica, por lo que era lo mismo que menos U eléctrica de B menos U eléctrica de A, y esto me queda que es U eléctrica de A menos potencial eléctrica de B. ¿Está? Esto es la variación entre A y B. Es el trabajo de la energía de la fuerza eléctrica entre A y B. La energía potencial eléctrica de A menos la energía potencial eléctrica de B. Si yo a esto lo divido, a este trabajo, lo divido por unidad de carga, o sea, si yo lo divido por Q0, por ejemplo, para este caso, si yo calculo el trabajo de cada una de estas cargas para traer esta carga Q0 acá, y lo divido por la carga, o sea, que también divido esto por Q0, me va a dar lo que se llama la variación de voltaje, la variación entre A y B de esas dos cargas, que son el voltaje en A menos el voltaje en B. ¿Está? Esto, de nuevo, es el potencial eléctrico ya lo puse acá, pero que se dice con la letra B, o que también se llama voltaje, que es por ahí el nombre más coloquial, el voltaje que tiene una pila o la batería del auto y demás. Eh, También se lo conoce como A y B como la diferencia de potencial. O sea, esta sería la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. El potencial en A menos el potencial en B. Para ser más estricto, esto sería diferencia de potencial.
o el voltaje entre A y B. Voltaje entre A y B. Está. Que, como les digo, es lo que uno comúnmente usa eh, para referenciar a una fuente de energía. Consulta, profe, ¿llegamos Sí, a ver amperios o únicamente nos quedamos con el voltaje? no, nos quedamos acá porque nosotros vemos hasta electrostática, o sea, que las cargas como están quietas, vamos a decir. Claro, sí, sí. El amperio es una corriente eléctrica, Claro, que cuando son, se está moviendo que son el movimiento de los electrones. Ujú. exactamente, son la carga por unidad de tiempo. Ahí estamos hablando de una corriente, entonces es eso. Pero no llegamos. El programa estricto, digamos, el programa que cuando se aprobó el plan de estudio, hacía toda electricidad, o sea, electrostática y electrodinámica, sería que circuitos eléctricos, cuando se mueven las cargas, amperes y demás, y también magnetismo. Lo que pasa es que eso mató a la primera parte, es como, queda muy grande, queda un montón de temas, digamos, porque antes había dos físicas, entonces medio que quisieron meter las dos físicas en una, entonces no se puede. Entonces, nada, nosotros resolvemos ver todo como mejor, pero no tanto, como a ver así un poquito de cada cosa o algo más. Pero igualmente, si por ahí les interesa el tema o por ahí lo bien, la otra vez me preguntaron, una chica que ya había cursado porque tenía que hacer la práctica y tenían como un tema, le habían dicho que trabaje a partir de un tema de física que nosotros no habíamos dado. Pero bueno, todo lo que damos hasta acá, después, por ejemplo, el libro, si ustedes quieren seguir viendo el tema de electricidad, los capítulos siguientes del libro, que está el PDF, lo tienen ahí disponible en el, en el link del entorno, pueden seguir leyendo los capítulos, ¿entiendes? Y el libro es bastante fácil de leer, así que si les interesa, o de nuevo, si tienen, por ejemplo, como le pasó a esta chica que tenía una práctica con un tema determinado que nosotros dimos, bueno, por ahí para leer el libro, a partir de los conceptos que vimos acá, leer un tema nuevo no es tan complicado, vamos a decir así, eh, como si no tuviéramos nada de física, ¿entiendes? Entonces es como damos como una base que después ustedes mismos pueden ir ampliando. Esa es un poco la idea. Eh, Bien, y esta es la idea de potencial. Había quedado ahí en el voltaje. Entonces, para pensarlo de otra manera, si queremos escribir algo, para que lo escriba, acá, el potencial, vamos a decir, el potencial entre A y B, o sea, entre dos puntos determinados. Profe, se le apagó la cámara. Oh, Dios, si no piense. Bueno, lo que pasa es que este cargador no me alcanza a cargar, se descarga más rápido de lo que se carga. A ver, prender la cámara de la computadora. Yo sé que no enfoca tan bien como la cámara del cel, pero bueno, vamos a terminar. Ahí se ve todo el pizarrón hasta acá abajo.
Ahí se ve casi todo, sí. Bien. Bueno, entonces lo que quería decir que el potencial eléctrico entre A y B, eh, lo vamos a pensar como el trabajo que hace la fuerza eléctrica por unidad de carga entre esos dos puntos. ¿Entiendes? El trabajo eh, que hace la fuerza eléctrica por unidad de carga entre A y B, entre los puntos A y B. Entonces, si yo borro de nuevo acá y pienso que tengo una determinada distribución de carga, o sea, tengo muchas cargas juntas o una sola carga, no importa, y yo tengo que ir con una carga de este punto a este punto, eh, tengo que ir de acá a acá. El potencial eléctrico lo pienso de esa manera, como la fuerza eléctrica que hace todo este conjunto de cargas, en este caso puse tres como ejemplo, digamos, pero la combinación de estas cargas es el trabajo que hace la fuerza total, digamos, de esta combinación de cargas entre este punto y este punto por unidad de carga, ¿se entiende? Dividido la carga que yo voy a trasladar de este punto a este punto. ¿Está? Esa es la idea del potencial eléctrico. Bien. Cuando yo tengo, si yo lo pienso, el potencial eléctrico como la energía potencial eléctrica por unidad de carga, entonces, si yo pensaba para una carga puntual, esto era Q1 por K o Q1 por Q2 dividido en R12. Ahora, si yo lo divido, no sé, si yo lo divido por Q2, que sería este Q1, y acá pongo otra carga Q2, vamos a poner la carga activa de acá hasta acá, la llamo Q2, yo tengo solamente una carga Q1, y esta la que voy a hacer a trasladar desde A hasta B. Ahora yo la divido por esa Q2 que va a ir desde acá hasta acá, entonces el potencial debido a esta carga va a ser igual a K por 1 dividido R1, 2. ¿Está? O sea, la constante por el valor de la carga dividido la distancia de Q a el punto que yo quiero considerar. Entonces, este sería el potencial debido a Q1 en el punto A. Este 1, 1A. Entonces, como este conjunto A. ¿Se entiende? La distancia entre la carga y el punto que yo quiero considerar. Este sería el potencial en A debido a la carga punto. Igual, si yo quiero considerar potencial en B, es lo mismo, pero la distancia sería, como escribimos, esta sería la distancia R1A. Yo quiero conocer la Q, el voltaje, con el potencial eléctrico en B, voy a hacer Q por Q1 dividido R1B. ¿Está? Este sería acá el R. ¿Se entiende? Y si yo tengo una distribución, si yo tengo varias cargas, para conocer el valor, tengo que hacer la sumatoria. ¿Está? Si yo tengo, ese para uno, si yo tengo acá la carga, vamos a ponerle 0, este es Q2 y acá tengo Q3. Si yo quiero conocer, ahora tengo varias cargas,
Entonces, el potencial en A va a ser esto más K por Q2 sobre R 2A más K por Q3 sobre R 3A. ¿Está? Siempre sumando, siempre el potencial también tengo que sumar la contribución de cada una de las partes. ¿Está? Bien. Creo que nada más. Las unidades. Eh, Cuando hablamos de unidades, acá, las unidades del potencial eléctrico, las unidades son el volt. Ya, si yo lo escribo, las unidades serían Joule sobre Coulomb, ¿tá? Porque es energía dividido carga, y eso es el volt, que también lo que ustedes conocen. Este es volt o voltio, por ahí la traducción, pero si no le decimos volt. ¿Tá? Los 1,5 volt de la pila o los 220 volt de la corriente eléctrica o los 24 volt de una batería en un auto, ahí le decimos volt o no volt. Y es el joule sobre coulomb. ¿Tá? También el voltio lo podemos ver, no el voltio, el campo, a partir de la definición de voltio, ¿se acuerdan? A ver. El campo eléctrico, ¿se acuerdan Era que era fuerza Newton sobre carga. Ajá, sobre Newton Coulomb? sobre Coulomb. Coulomb. Claro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el campo era la fuerza dividida la carga? Entonces tengo Newton sobre Coulomb, ¿tá? Como unidad. Ahora, si yo, imagínense que multiplico esto por metros arriba y metros abajo, me queda los corchetes para tener que ser unidades. Lo multiplico por metros acá arriba y Coulomb, y acá metros acá abajo. ¿Esto para qué? Porque Newton por metro era fuerza El Joule. El Joule. Joule. Perfecto. Entonces esto me queda Joule dividido Coulomb dividido metro. Y yo dije recién que el Joule dividido Coulomb me da el volt. Entonces, si acá, como todo esto es el volt, el campo eléctrico, ustedes lo van a ver, el que estudiamos la semana pasada, lo van a ver muchas veces escrito como volt por metro, ¿tá? Con estas unidades. Ven que son las mismas unidades que Newton sobre Coulomb, pero nada, un poco trabajadas, digamos, en volt por metro. ¿Está? Así que un poco la idea es esa. En realidad también ustedes lo que ven la teoría, lo que van a ver es que hay una relación, digamos, no viene tan al caso, porque no es que la consideramos tanto, pero si yo puedo calcular el trabajo entre A y B de la fuerza eléctrica, y hago la integral, qué sé yo, y a eso lo divido por la carga puntual, lo que me va a dar es, a ver cómo era, que me queda que es la integral entre el campo con el diferencial de L entre A y B. Por eso era dividido la carga. Entonces por eso me queda el volt por metro. No sé si estoy haciendo el lío acá. No, acá tengo que explicar cuál. Ahí fíjense cómo era la relación ahí en el libro. No sé, aquí lo hacen porque no la trabajamos tanto, sino que
más que nada la idea es que sepan de que el campo se mide también, además de en Newton por Coulomb, que es como lo veníamos haciendo, también en volt por metro, que son las unidades en sí mismas. O sea, estos son equivalentes, en el sentido que si un campo eléctrico es de 8 Newton por Coulomb, de dirección, es 8 volt por metro. Son análogos al mismo valor, no es que hay una conversión en el medio. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? De nuevo, como les decía hoy, esta parte por ahí es menos intuitiva que la parte de electricidad, digamos, menos intuitiva que la parte de mecánica, que es más fácil porque, bueno, lo vemos a diario, podemos hacer experimentos más fácil. Esto que es la parte eléctrica, de las cargas, que no se ve, que bueno, se pueden ver las fuerzas que fluctúan, pero es un poco más abstracto, es un poco más difícil de seguir, digamos. Pero bueno, como siempre digo, acá intentamos ver así como un primer pantallazo, así como para que tengan un poco idea de las cosas, pero después ustedes lo van a entender de las cosas leyendo el libro y viendo los problemas y resolviendo los problemas. Esto es como un primer acercamiento. Siempre digo, eh, así que bueno, de nuevo, ¿alguna pregunta o duda de esto? Con respecto a esto, no. No sé, Hernán, Armán. No, yo tampoco. Le quería consultar, profe, si sabía el chiste de los científicos jugando a la escondida. Para un cachito.